Recibimos a filósofo mexicano, nuestro compañero latinoamericano, Fernando Buenabad Domínguez, Natalia Brite, Miguel Lisanti, Santiago Jiménez y Julio Rudman. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto hablar con vos. Julio, un abrazo, una alegría saludarte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí estoy trabajando, o sea que es buen síntoma. Buen síntoma. Buen síntoma. Decíamos con Natalia, fundamentalmente, cuando decidimos tener tu palabra, que sería muy interesante una visión tuya respecto, inicialmente por lo menos, respecto de la situación que parece, y vos me vas a corregir o no, de narcopolítica estructural en México y el rol de los medios de comunicación, que es un tema que vos manejás bien. Bueno, mira, hoy quizá para escándalo de todos nosotros y seguro escándalo y dolor también de todos nosotros, ya no se puede hablar solamente de narcopolítica, ¿no? Porque la propia concepción de narco se quedó corta. Eso es una industria que hoy se caracteriza como crimen organizado, que es una concepción más amplia, que involucra hoy, además del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de órganos. Y esta macabra panorámica de esta industria que ha crecido exponencialmente en los años recientes en México, ha tenido una incidencia muy fuerte, entre otras razones porque maneja sumas estratosféricas de dólares, porque tienen dicen todavía algunos caja chica, que realmente es una monstruosidad, con la cual han podido penetrar en todas las estructuras del aparato de Estado, en todas las digamos, áreas nodales para hacer funcionar semejante industria del crimen. Por supuesto que han sido penetradas las estructuras del ejército en casi su totalidad. Parece que no hay ya hoy en México una sola jerarquía militar que no haya sido denunciada por distintos organismos sociales y de derechos humanos a propósito de su vinculación con el crimen organizado. Han sido tocadas las estructuras de todo el sistema bancario de México, porque seríamos muy tontos en creer que los dueños de esta industria de la muerte guardan el dinero debajo del colchón, ¿no? Y también pues han sido atravesadas todas las estructuras de los estamentos jurídicos y políticos de México, al punto de que hay jueces involucrados, al punto de que hay presidentes municipales, diputados, gobernadores y senadores tocados de una manera directa e indirecta por la presencia de las mafias del crimen organizado. Debo decir, para cerrar este paisaje terrible, que semejante situación ha creado lo que definimos como una situación de doble poder, ¿no? En este caso, en el sentido de la corrupción desaforada, de la situación de muchos municipios y estados en el país, que hoy por hoy no pueden proponer candidatos políticos si no tienen la bendición de estas mafias de crimen organizado, ¿no? Fernando, usted comentaba cómo iba tocando este crimen organizado a las distintas instituciones, en este caso públicas, tanto de seguridad, militares y de las propias estructuras de los poderes del Estado. También supongo, y esta es la pregunta, que jerarquías o la corporación económica tiene ligaciones directas y en ese sentido también propietarios o grandes empresarios que están vinculados a los medios de comunicación. ¿También se hace visible esa relación directa con la corporación económica? Sí, el caso más escandaloso que tenemos ahora, cuando digo escandaloso es porque se ha tomado estado público en México y sobre todo en Centroamérica, es el que se acaba de descubrir en Nicaragua, un grupo de camionetas de la empresa de televisión Televisa, que es uno de los monstruos monopólicos de México y de buena parte del continente, fueron descubiertas acarreando drogas y acarreando dólares lavados o rumbo al lavadero, y hay puesto ahora mismo un juicio en pleno desarrollo, en el que altos funcionarios de la propia empresa Televisa están conectados incluso vía telefónica, dando instrucciones a estas camionetas para ver con quién se encontraban y en fin cómo tenían que operar. Cuando decimos Televisa, por supuesto que estamos diciendo a los dueños de esta mega empresa que contempla televisoras, periódicos, editoriales, espectáculos, disqueras, etcétera, que es un monstruo de 1000 tentáculos,
pero también, por supuesto, a sus aliados dentro, decía yo, dentro del propio circuito bancario mexicano, y por supuesto también dentro de los empresarios hay que incluir a los terratenientes, que los hay en México y que también han sido pasados por la lupa de algunos movimientos sociales dedicados a estudiar el problema del crimen organizado, y donde se registran, por ejemplo, pistas de aterrizaje en los latifundios que estos hombres tienen, que no tienen control alguno, pues, por parte de ninguna autoridad, o pues si lo tuviesen, sería con autoridades también conniventes con este crimen organizado. Hay que decir que la problemática en general involucra a una, digamos, una función económica, también a un negocio que están haciendo estos empresarios, especialmente los empresarios de los medios de comunicación, pero también hay que decir que desde el punto de vista superestructural, para decirlo muy elegantemente, es decir, también desde el punto de vista de la cultura, han dejado sentir la mano mafiosa del crimen organizado. Ya tenemos, por supuesto, las conocidas como narcotelenovelas y las narcocanciones, y hay narcofestivales, y hay toda una, digamos, desarrollo de legitimación sociocultural de la industria del crimen organizado, que ha ido pues sentando sus reales con toda impunidad en México, ¿no? Ahí voy, como colofón de esta última apreciación tuya, pregunto por la reacción de la sociedad civil sana, que supongo y apuesto que hay en México ante esta situación. Porque el panorama planteado, yo termino de leer un libro de un periodista inglés, Joan Grillo, que se llama El Narco precisamente, y uno da la impresión de que México no es viable, dada el panorama, el diagnóstico. ¿Cómo es, en todo caso, la reacción de la sociedad civil sana? Pues, primeramente de impotencia, ¿no? Hay dos, digamos, momentos que se están viviendo con crudeza. Por un lado, de impotencia porque la pelea es absolutamente desigual, porque la pelea es a la intemperie, porque los movimientos sociales, o aquellos que todavía, como dices, desde una actitud sana de convivencia social proactiva, que tienen ganas de una vida democrática, de una vida inteligente, participativa y de desarrollo, pues en general se ven atrapados en medio de una red cada vez más compleja. El problema es de tal envergadura, Julio, que incluso la propia secretaria de Estado norteamericano estuvo discutiendo, bueno, ahora ya no lo es Hillary Clinton, pero estuvo ella en algún momento discutiendo con algunos funcionarios en México sobre el concepto de Estado fallido, ¿no? Que México se había convertido en un Estado fallido en el sentido de que no tenía capacidad de ejercicio de soberanía virtualmente en ninguna de las áreas que corresponden a una autoridad gubernamental. Eso implica que no tenía control no podía garantizar la seguridad pública, no podía garantizar la seguridad económica, no podía dar garantías para la seguridad educativa, ni de vivienda, ni de ninguna especie. Entonces, por lo tanto, es un Estado que ha fallado en todas estas estructuras y se vuelve impotente. Eso te imaginarás que ante los ojos de la población produce primero el efecto de la desesperación y después otro efecto todavía más grave, Julio, que es el del acostumbramiento, ¿no? Algunas personas ya saturadas todos los días por las noticias a metralla permanente por todos los medios de crímenes aquí y crímenes allá, especialmente crímenes monstruosos. No voy a detallarte ahora porque ya se conocen, pero hay espectáculos verdaderamente dantescos que han ido tapizando con una necrofilia a la que la población viene acostumbrándose ya diariamente. Parece que la buena noticia es que uno pueda volver todos los días a su casa intacto, no solamente por no tener daños físicos por lo que llaman ahí daños colaterales, ¿no? Sino el daño también psicológico que están recibiendo los niños, los adolescentes, los jóvenes y todo el mundo ante un espectáculo de sangriento y despiadado como el que hay ahora en México, reinando con toda impunidad. Entonces, es una situación verdaderamente compleja que nos obliga a ir a la profundidad, pues, de los estragos del capitalismo de una sociedad de un país como México, que es un país virtualmente colonizado, pues, por Estados Unidos, por tener al lado nuestro como vecinos a los más grandes consumidores de drogas,
a los consumidores de armas más desaforados y criminales del planeta, y además que son a su vez consumidores, por ejemplo, del tráfico de órganos, ¿no? Hay que saber que ya algunas revistas especializadas en México han publicado datos escalofriantes sobre cuánto cuesta poner en la frontera al servicio de los hospitales o de los establecimientos clandestinos que hay, muchos en Estados Unidos, la compra-venta de riñones o de corazones o de hígados, pues es realmente así de terrible. ¿En qué momento está pues la población en México como para buscar alternativas? Pues sí ha habido un ejercicio hace muy poco de organización política en torno al movimiento, fíjate qué nombre, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Casualmente se llama así porque esa es la necesidad profunda que hay en el pueblo de México, un movimiento que pueda rearticular al país frente a esta andanada mafiosa que lo ha secuestrado, ¿no? Se nos terminó el tiempo, pero yo te prometo y prometo públicamente ante mis compañeros y los oyentes jorobarte más seguido, porque América Latina tiene otras caras para mostrar, felizmente, y ha sido muy ilustrativo tus reflexiones. Te mandamos Te agradezco siempre el tiempo y la invitación. Cuanto consideres necesario, sin duda cuenta conmigo. Un abrazo a los oyentes y a los compañeros en el estudio. Gracias, Fernando. Cariño de siempre. Gracias. Fernando Buenabad Domínguez, filósofo mexicano, un compañero.